¿Y si todo lo que hoy no entiendes fuera parte del plan perfecto que mañana te hará levantar los brazos al cielo y decir, gracias, Señor, por lo que no entendí a tiempo? ¿Y si te dijera que las complicaciones que hoy enfrentas no son castigos ni errores, sino estrategias divinas para hacerte avanzar cuando tú solo buscarías permanecer cómodo? Y si te dijera que detrás del silencio de Dios, de esa situación que parece no tener sentido, hay una explicación que transformará tu alma, tu carácter y tu destino. Una explicación que solo recibirás cuando te atrevas a seguir confiando aunque no veas el mapa completo. Porque hay un principio espiritual que muy pocos conocen, y hoy quiero revelártelo. Dios, en su sabiduría infinita, a veces complica lo que parecía claro, descomplica lo que parecía imposible, y finalmente explica lo que tu alma no habría soportado entender antes de tiempo. Este video es para ti, que estás pasando por ese momento en el que nada tiene lógica. Para ti que te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Es para ti que estás siendo desafiado en tu fe, en tus emociones, en tu paciencia. Y sí, este mensaje podría ser la explicación que tu espíritu ha estado clamando en secreto. Hoy quiero que entiendas algo. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con revelación, y esta palabra que vas a escuchar puede ser la llave que desbloquee tu comprensión espiritual, que levante tu fe caída y que transforme tu manera de caminar con Dios. Pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar no es suave, no es común, no es para cualquiera. Es un mensaje celestial envuelto en misterio, y solo los que deciden quedarse hasta el final lo recibirán en su totalidad. Reflexión filosófica. El hombre busca certezas para vivir, pero Dios nos ofrece fe para avanzar. Y mientras el ser humano dice, esto no tiene sentido, Dios está escribiendo capítulos de una historia que solo se entiende cuando se llega al final. Y si lo que hoy te confunde es lo que mañana te hará libre, y si lo que hoy parece una barrera, en realidad es una puerta disfrazada, en los próximos minutos vas a descubrir por qué Dios permite procesos que parecen retrocesos, cómo interpretar el silencio de Dios como una estrategia y no como ausencia, qué hacer cuando todo se complica y cómo reconocer cuándo viene la descomplicación divina. Y lo más importante, cómo mantenerte en pie cuando aún no llega la explicación. Pero antes de continuar, escúchame bien. Hoy se abren dos caminos delante de ti. Uno es claro, lleno de luz y promesas. Si te suscribes a este canal ahora mismo, algo maravilloso puede comenzar a activarse en tu vida. Sí, porque no estás aquí por casualidad. Este video es una cita divina, y suscribirte es una declaración de fe. Es decirle al cielo, estoy dispuesto a aprender, estoy listo para escuchar. Y cuando haces eso, el cielo se mueve a tu favor. Pero hay otro camino, más oscuro, más incierto. Si ignoras esta señal, si decides no comprometerte, si te vas sin recibir, entonces algo muy malo podría tocar tu vida, no porque Dios quiera castigarte, sino porque tú mismo estás rechazando el mensaje que Él te preparó como respuesta. ¿Realmente estás dispuesto a correr ese riesgo? Comenta aquí abajo con la frase, paz en Cristo. Esa simple frase activará tu fe y le dirá al mundo espiritual que tú estás en este viaje, que estás comprometido con tu proceso y abierto a la voz de Dios. Dale me gusta a este video si estás listo para que esta palabra toque a otras almas. ¿Sabías que cuando tú le das me gusta, YouTube muestra este video a más personas que quizás están llorando ahora mismo? Tu clic puede ser la manera en la que Dios responda el clamor de alguien más. Y si ya lo hiciste,
Felicidades, acabas de convertirte en un sembrador de esperanza. Y si aún no te has suscrito, quiero que lo pienses bien, porque hoy solo tienes dos caminos. O te suscribes ahora mismo y provocas que el cielo te sorprenda con una revelación poderosa. O decides ignorarlo y arriesgas seguir sin entender por qué tu vida parece estar detenida en un mismo lugar. Sí, tal vez suena fuerte, pero es la verdad. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en el altar, donde sus corazones se conectan con el cielo. Por eso te necesito, por eso te animo a comentar, a quedarte hasta el final y a compartir esta palabra, porque alguien en algún lugar necesita exactamente lo que tú vas a escuchar aquí. Y antes de comenzar, déjame decirte algo muy importante. La penúltima enseñanza de este video puede contener la llave profética que abrirá una nueva etapa en tu vida. No la ignores, no la adelantes. Quédate hasta el final. Este no es un mensaje cualquiera, este es un llamado celestial. Prepárate, porque en este viaje vas a descubrir que cuando Dios complica, no es para herirte, sino para redirigirte. Cuando descomplica, no es para consentirte, sino para activar tu fe. Y cuando finalmente explica, lo hace para revelarte una dimensión que solo los que esperan pueden conocer. Vamos a comenzar este estudio poderoso. Abre tu corazón, sube el volumen, apaga las distracciones. Dios te va a hablar. El laberinto de Moisés. Cuando Dios te complica el camino a propósito, hay momentos en la vida en los que no es el enemigo quien te enreda el camino, ni tus propias decisiones, ni siquiera la mala suerte. Es Dios mismo quien traza un laberinto delante de ti, no para confundirte, sino para enseñarte que tu guía no será el mapa, sino su voz. Y si hay un personaje bíblico que conoció esta verdad con lágrimas en los ojos y polvo en los pies, fue Moisés, aquel hombre que fue rescatado de las aguas, criado en un palacio y luego exiliado al desierto. Un líder que escuchó la voz de Dios en una zarza ardiente y se atrevió a desafiar al faraón, solo para luego, después de la victoria, encontrarse caminando en círculos, con un pueblo que no entendía lo que estaba pasando. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez sentiste que hiciste todo bien? Obedeciste, avanzaste, y de pronto el cielo se quedó en silencio y el camino se volvió confuso. Eso le pasó a Moisés, y eso es lo que le pasa a todo el que camina con Dios, porque Dios no solo nos lleva a través de procesos, Él diseña procesos dentro de procesos. Él permite que el camino se vuelva tan complicado, que la única opción real sea levantar los ojos al cielo y decir: guíame tú, porque ya no sé por dónde caminar. Éxodo 13, 17, 18. Nos revela uno de los secretos más poderosos y menos predicados sobre la estrategia de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Es decir, había un camino más corto, más lógico, más fácil, pero Dios no los llevó por allí. ¿Por qué? Porque Él sabía algo que ellos no sabían. Y esto es lo primero que quiero sembrar en tu corazón hoy. Cuando Dios complica tu camino, no es porque no tenga opciones. Es porque sabe cosas que tú aún no sabes. A veces la complicación es protección. A veces el rodeo es maduración. A veces lo que parece demora es formación. Muchos de ustedes están clamando porque su vida no toma la forma que esperaban, porque todo se traba, se enreda, se posterga, pero hoy el Espíritu te dice: no estás perdido, estás siendo dirigido. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que mientras el pueblo de Israel caminaba y no entendía nada, la nube de Dios iba con ellos. La columna de fuego nunca los abandonó.
Eso significa que incluso en el laberinto, Dios sigue presente. El problema es que tú estás esperando una explicación y Dios está esperando tu obediencia, porque el orden de Dios no es te explico, luego te mueves. Es te mueves y mientras te mueves te revelo. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a los siervos en las bodas de Caná, llenen las tinajas? Ellos no entendían lo que él haría, pero obedecieron. Y fue en medio de esa obediencia, sin explicación, que el milagro ocurrió. Escucha bien esto, hay explicaciones que Dios nunca te dará, si no avanzas primero. Hay secretos que solo se abren a los que siguen caminando cuando todo está oscuro. Moisés tenía una promesa, una tierra que fluía leche y miel, pero Dios no lo llevó directo. Dios lo llevó a través de un laberinto lleno de arenas, quejas, pruebas y serpientes, porque no se trataba solo de llegar, sino de quién se convertirían en el camino. Y eso mismo te está pasando a ti. Estás atravesando desiertos, sin comprender que ese proceso es parte del plan. Estás frustrado porque no ves salida, sin darte cuenta que la salida no es geográfica, es espiritual. Cuando Moisés se encontró frente al Mar Rojo, parecía el final. Pero fue ahí donde Dios descomplicó lo que parecía imposible. Cuando ya no había caminos, Dios creó uno. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios puede complicarte el inicio, solo para glorificarse en el final. Él cierra caminos humanos, para abrir caminos celestiales. Él confunde tu lógica para activar tu fe. Él permite que te pierdas para que lo encuentres. Y cuando llega ese momento, el mar se abre, las cadenas se rompen, la lógica se rinde. Y entiendes como Moisés que Dios no necesita explicarte nada para ser fiel. Pero hoy, Él ha decidido explicártelo. Este video es esa zarza que arde frente a ti. Este mensaje es el bastón que está a punto de convertirse en serpiente, y tus ojos verán señales si no abandonas el proceso. Así que quiero que lo declares en los comentarios ahora mismo. Aunque no entienda, yo avanzo por fe. Escríbelo, grítalo, proclámalo. Porque cuando declaras fe en medio del caos, el cielo lo toma como legalidad para intervenir. Sí. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el inicio de la explicación que estabas esperando desde hace años. Moisés no entendió todo al principio, pero cuando miró hacia atrás, después de cruzar el mar, después de ver cómo Faraón fue destruido, después de ver maná caer del cielo y agua brotar de una roca, entonces entendió que Dios complica, descomplica y luego explica, y lo mismo hará contigo. El silencio de Dios con Job, cuando no hay explicación, pero sí hay propósito. Hay momentos en la vida en los que el cielo parece mudo, momentos en los que el alma clama, el corazón se rompe, la fe se tambalea, y lo único que responde es el eco del dolor. Momentos donde uno cae de rodillas no por adoración, sino por desesperación, y la única oración que logra salir es un susurro tembloroso. ¿Dónde estás, Señor? Y es en esos momentos donde muchos abandonan, donde otros retroceden, y donde los más fuertes se quiebran. Pero hay un hombre en la Biblia que atravesó el silencio más oscuro, y aún así permaneció firme esperando que Dios, tarde o temprano, hablara. Ese hombre fue Job. Job no sufrió por hacer el mal, sino por ser justo. No fue disciplinado por rebelde, sino probado por fiel. Y lo más impactante no fue su dolor, sino el silencio de Dios durante su proceso. El libro de Job comienza revelándonos una conversación celestial que el mismo Job desconocía. Mientras él vivía en obediencia, el cielo lo observaba, y mientras el enemigo lo acusaba, Dios lo defendía. Pero al mismo tiempo, lo entregaba a un proceso que lo despojaría de todo, sin ofrecerle ninguna explicación. Perdió hijos, perdió bienes, perdió salud,
Perdió el apoyo de su esposa y amigos, y lo único que le quedó fue la capacidad de adorar sin entender. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que cuanto más fiel eres, más pruebas enfrentas? ¿Que cuanto más te consagras, más pierdes? ¿Que mientras otros prosperan sin buscar a Dios, tú apenas sobrevives buscándolo de madrugada? Entonces, necesitas oír esta verdad con todo tu corazón. Dios no siempre te da respuestas, pero siempre te da propósito. Y aunque a veces no hable, Él sigue escribiendo tu historia con cada lágrima que derramas en su presencia. Job se sentó en cenizas, rascándose con pedazos de barro, rodeado de acusaciones y preguntas. Sus amigos creían que su dolor era castigo. Su esposa le pidió que maldijera a Dios, pero él respondió con una frase que hoy resuena como un grito profético en medio de los silencios de tu vida. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Eso no es resignación, eso es fe radical, eso es adoración verdadera. Porque la adoración más pura no nace cuando todo va bien, nace cuando todo se cae, y aún así levantas tus manos. Muchos están esperando que Dios les hable, pero Dios está esperando que tú aprendas a confiar sin explicaciones, porque hay un nivel más alto en la fe. No solo creer cuando Él habla, sino confiar cuando Él calla. Job buscó respuestas. Clamó, preguntó, discutió, cuestionó. Y Dios se mantuvo en silencio durante 37 capítulos. 37 capítulos de dolor, confusión, acusación y preguntas sin respuestas. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios está más interesado en revelarte quién eres que en explicarte por qué sufres. Y cuando finalmente Dios habla en el capítulo 38, no le responde ninguna de sus preguntas. Dios no le dice por qué permitió la prueba, no le explica el diálogo celestial, no le detalla el propósito de su dolor. En cambio, le hace más de 70 preguntas retóricas como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has dado órdenes a la mañana en tus días? ¿Conoces tú las leyes de los cielos? En otras palabras, Job, no necesitas una explicación, necesitas una revelación. Y eso es lo que hoy el Espíritu quiere hacer contigo. Revelarte que no necesitas entenderlo todo para ser amado, para ser usado, para ser restaurado. Que mientras tú lloras, Él trabaja. Que mientras tú te preguntas por qué, Él está preparando el para qué. El enemigo pensó que Job maldeciría a Dios, pero Job adoró. Y fue esa adoración en medio del dolor la que lo llevó a recibir el doble de lo que había perdido. Dios no le devolvió lo que tenía, le dio más, y lo mismo puede pasar contigo. Si decides adorar en lugar de rendirte, si eliges seguir confiando cuando todo está confuso, si permaneces fiel en medio del silencio, hoy quiero que escribas en los comentarios, como un acto de fe y declaración espiritual: aunque Dios calle, yo sigo creyendo. Escribe esa frase, hazla tuya, proclámala, porque cuando declaras fe en el silencio, los cielos lo toman como legalidad para romperlo. ¿Estás listo para ser restaurado como Job? ¿Estás dispuesto a pasar por la prueba sin necesitar una explicación humana? ¿Puedes amar a Dios incluso cuando no entiendes sus caminos? Entonces prepárate, porque Dios complica, descomplica, y luego explica con poder y restauración. Y tal vez, como Job, tu explicación no llegará en forma de palabras, sino en forma de gloria, en forma de restitución, en forma de honra, en forma de un nuevo comienzo que superará todo lo que perdiste. El misterio del ciego de nacimiento. Cuando Dios permite una crisis para revelar su gloria, hay momentos en la vida donde todo lo que somos parece desmoronarse ante una circunstancia que no pedimos, no entendimos, y muchas veces sentimos que no
merecemos. Y uno de los ejemplos más conmovedores de esta realidad está en la historia de aquel hombre ciego de nacimiento que aparece en Juan 9. Una historia que, si se observa con los ojos del Espíritu, nos revela uno de los misterios más gloriosos de cómo Dios complica, descomplica y luego explica, no con palabras, sino con milagros. Imagina lo que significa haber nacido en oscuridad, nunca haber visto un rostro, no saber qué es la luz, no tener recuerdos visuales de ningún paisaje, de ningún color, de ninguna mirada, solo oscuridad, silencio, marginación, señalamientos y, peor aún, vivir con el estigma religioso de que si estás sufriendo es porque algo hiciste mal. Los discípulos de Jesús, al ver al ciego, no preguntaron cómo ayudarlo, preguntaron a quién culpar. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. Y aquí es donde Jesús responde con una frase que lo cambia todo. Una frase que hoy resuena como un trueno celestial sobre tu confusión. No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. ¿Te das cuenta del poder de esa declaración? Jesús está diciendo, esto no es un castigo, es una plataforma para la gloria. Esto no es consecuencia, es preparación. Esto no es juicio, es asignación divina. Y aquí viene una verdad que transformará tu perspectiva espiritual. Hay dolores que no vinieron por tu pecado, sino por tu propósito. Hay crisis que no son maldición, sino una cita con el milagro. Hay situaciones que te duelen hoy, pero son el escenario que Dios ha escogido para revelarse a tu vida y a la de los que te rodean. Este hombre fue ciego durante años, años en los que la gente lo juzgó, años en los que quizás él mismo se preguntó ¿por qué yo? Y sin saberlo, todo su sufrimiento tenía una fecha de caducidad, porque Jesús venía en camino. El Espíritu me dice que muchos que están viendo este video están viviendo exactamente eso. Estás en un proceso largo, difícil, humillante. Te has sentido ciego en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico. No entiendes por qué otros avanzan y tú sigues atrapado en la misma condición. Pero hoy el Señor te dice, no estás estancado, estás preservado para un milagro que revelará mi gloria en tu vida. Y cuando Jesús se acerca al ciego, no le habla primero, no le da un discurso, hace algo extraño, algo que muchos encontrarían ofensivo, escupe en tierra, hace barro con su saliva y se lo unta en los ojos. ¿Por qué barro? ¿Por qué saliva? Porque a veces Dios usa métodos que parecen humillantes para provocar una gloria inesperada. El barro representa lo más bajo, lo más sucio, lo más común, pero cuando ese barro viene de la mano de Jesús, se convierte en instrumento de revelación. Y este es otro principio poderoso. Dios puede usar lo que el mundo desprecia para activar lo que tú necesitas. ¿Y qué hace luego Jesús? Le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé. Él todavía no ve, todavía está ciego, pero obedece, y cuando se lava, ve. Aleluya, porque eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Te ha complicado con oscuridad, te ha humillado con procesos, te ha silenciado con barro, pero si decides obedecer, aunque no veas, experimentarás la explicación más poderosa de todas, la manifestación de su gloria. Hoy quiero que escribas en los comentarios, mi historia revelará la gloria de Dios. Escríbelo, proclámalo, no lo pienses dos veces, porque esa declaración es la puerta que abrirá tu milagro. Este hombre no pidió ver, no clamó por Jesús, no tocó su manto, fue Jesús quien lo buscó. Y eso me revela algo que quiero gritarte con todo mi espíritu. Dios te ha visto, Dios se ha acercado, Dios está a punto de tocar tus ojos, y aunque no entiendas el proceso, aunque te duela el barro,
Si obedeces, verás lo que nunca habías visto. En el mismo capítulo vemos que después del milagro, los fariseos lo interrogan, lo rechazan, lo expulsan de la sinagoga. ¿Y sabes qué hace Jesús? Lo busca de nuevo, se revela a él como el Hijo de Dios, y el ciego adora. Primero recibió la vista física, luego la revelación espiritual. Primero fue sanado, luego fue explicado. Y ese es el patrón de Dios. Primero complica con la ceguera, luego descomplica con el milagro y finalmente explica con la revelación. Si estás pasando por oscuridad, por juicio, por incomprensión, recuerda que el mismo que escupió en la tierra y usó barro, es el mismo que está usando tu crisis para manifestar su gloria. Él no se ha olvidado de ti. Él viene en camino, Él te va a tocar. Y muy pronto, tú también vas a decir, antes no veía, pero ahora veo. José en Egipto, cuando el sueño parece muerto, pero el plan de Dios sigue vivo. Existen historias en la Biblia que conmueven por su final, y otras que transforman por su proceso. Pero hay una historia que reúne ambas cosas, y no solo inspira, sacude el alma de todo el que alguna vez se ha sentido traicionado, olvidado o enterrado por circunstancias que parecían injustas. Esa historia es la de José, el soñador que vio su mundo derrumbarse justo después de recibir la promesa. Porque José no pecó, no falló, no desafió a Dios. Simplemente soñó. Y por soñar, fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado por años y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. ¿Te suena familiar? ¿Te ha pasado? A veces la gente cree que cuando Dios te da un sueño, todo se alinea de inmediato. Pero la Biblia nos enseña que a veces el sueño activa la batalla más dolorosa, porque los procesos no invalidan la promesa. Los procesos la preparan. En Génesis 37 vemos cómo José recibe 2 sueños proféticos. Sueños en los que se ve a sí mismo en autoridad, siendo honrado, levantado por Dios. Sueños que despertaron el odio de sus hermanos, no por su contenido, sino por el favor evidente de Dios sobre su vida. Y aquí empieza lo que muchos no entienden. Dios le mostró el destino, pero no le reveló el proceso, porque si Dios te mostrara todo el dolor antes de llegar a la promesa, muchos jamás darían el primer paso. Si José hubiera sabido que después del sueño vendría una cisterna, luego una esclavitud, luego una falsa acusación y por último una cárcel, quizás no habría contado el sueño. Pero el propósito de Dios era mayor que su entendimiento. Y ese es el mismo principio que opera en tu vida. Dios te dio una palabra, te mostró una visión, te habló a través de un sueño, una promesa, una convicción. Y desde entonces todo se complicó. La cisterna llegó, la traición apareció, la injusticia tocó tu puerta. Y te preguntas, Dios, ¿qué pasó con el sueño? Escucha esto con tu alma. Cuando todo se complica después de una promesa, no es el enemigo venciendo, es Dios obrando en secreto, porque el sueño no murió, solo fue enterrado para ser transformado, y como una semilla está creciendo bajo tierra, aunque aún no lo veas. José fue vendido como esclavo, pero era parte del plan. Fue comprado por Potifar, pero era parte del plan. Fue acusado por la esposa de Potifar, pero era parte del plan. Fue encarcelado y olvidado por el copero, y aún eso era parte del plan. Dios estaba permitiendo cada complicación no para destruirlo, sino para posicionarlo, porque antes de darle el trono, tenía que darle carácter. Antes de darle el poder, tenía que darle dominio propio. Antes de darle influencia, tenía que probar su integridad. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo.
Está probando tu fidelidad en lo oculto. Está formando tu espíritu en la cárcel del anonimato. Está usando cada traición para tallar tu humildad. Y está usando cada silencio para enseñarte a depender solo de Él. José interpretó sueños de otros en prisión, mientras el suyo parecía muerto. Y sin embargo, nunca dejó de servir, nunca dejó de creer, nunca se volvió amargo. Esa actitud fue la que aceleró su día de liberación. Porque cuando el faraón necesitó una respuesta, José ya estaba preparado. Ya no era un joven arrogante que anunciaba su destino. Era un hombre sabio que sabía interpretar el dolor y la gloria con la misma reverencia. Y en una sola noche, Dios descomplicó todo lo que había tardado años. El mismo José que entró a la cárcel como esclavo, salió como gobernador de Egipto. Y lo que lo llevó allí no fue suerte, fue proceso. Dios no improvisa, Dios orquesta, y aunque parezca que todo está fuera de control, en realidad todo está cayendo en su lugar. Cuando los hermanos de José llegan a Egipto durante la hambruna, temen ser castigados. Pero él, llorando, les dice una de las frases más poderosas de toda la Biblia: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Eso es revelación. José no solo perdonó, entendió. No solo restauró, explicó. Y al hacerlo, cerró el ciclo. Hoy el Espíritu de Dios quiere revelarte que nada de lo que estás viviendo es casual. Cada lágrima, cada traición, cada pérdida, cada humillación, todo está siendo usado por Dios para posicionarte. Y aunque hoy estés en la cisterna, o en la esclavitud, o en la cárcel, no pierdas la fe, porque tu día de exaltación viene. Declara en los comentarios ahora mismo: aunque todo se complique, Dios me está posicionando. Escríbelo como un acto profético, porque cuando lo confiesas, el cielo se mueve. Dios no te olvidó. Dios no se equivocó. Dios no terminó contigo. Y cuando llegue el día de tu promoción, entenderás que todo lo que te rompió, en realidad te formó. Que todo lo que parecía injusto, te posicionó. Y que lo que parecía una historia de derrota, fue el escenario perfecto para una explicación gloriosa. Así como José, Dios complicará, luego descomplicará y finalmente explicará, no con palabras, sino con gloria. La viuda de Sarepta, cuando Dios permite que se agoten tus recursos para revelar su provisión, hay momentos en la vida en los que sientes que estás en tu última página, que todo lo que podías hacer ya lo hiciste, que todas las puertas están cerradas, las fuerzas se agotaron, y lo único que te queda es mirar el cielo y preguntar: ¿y ahora qué, Señor? Momentos donde las manos tiemblan porque ya no hay que sostener. Momentos donde el alma se quiebra porque lo único que queda es resignación. Y en ese punto exacto, donde ya no hay esperanza humana, es donde Dios aparece con un plan que nadie espera y que transforma la tragedia en testimonio. Esa fue la historia de una mujer sin nombre, sin estatus, sin recursos, que vivía en un rincón olvidado llamado Sarepta, pero que, a pesar de todo, fue elegida por Dios para vivir uno de los milagros más gloriosos del Antiguo Testamento. Una mujer que pensaba que estaba por morir, y sin embargo, estaba por comenzar el capítulo más poderoso de su vida. La historia está en Primera Reyes 17. Elías, el profeta, está huyendo de Acab y Jezabel. Dios le había estado proveyendo sobrenaturalmente a través de cuervos y de un arroyo. Pero un día el arroyo se secó, y aquí empieza la complicación divina. ¿Por qué Dios permitió que se secara el arroyo si Él mismo lo había provisto? ¿Por qué corta una bendición que Él activó? Porque Dios nunca quiere que dependas de un medio, quiere que dependas de Él.
Y cuando el arroyo se seca, Dios le da una nueva instrucción a Elías. Levántate, vete a Sarepta. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primera Reyes 17:9. Una viuda pobre como sustento del profeta. Esto no tiene lógica humana. Pero recuerda, Dios complica antes de descomplicar. Y muchas veces te lleva a lugares inesperados, a manos improbables y a momentos de crisis, no para destruirte, sino para mostrarte que su poder no tiene límites. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a esta mujer recogiendo leña. Y lo que ella dice es devastador. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Voy a preparar un bocado para mí y mi hijo, para que lo comamos y muramos. Primero Reyes 17:12. Esta mujer no está exagerando, está en el punto final, el límite, el borde del abismo, y en ese borde Dios le envía un profeta que no le da, sino que le pide. Elías le dice, haz primero para mí. ¿Puedes imaginar la fe, la confusión, el dilema emocional? Ella pensaba que moriría, y ahora Dios le pide que dé lo último que tiene. Pero en esa petición está escondido un misterio profético. A veces, Dios permite que llegues al final, para revelarte que en Él nunca se termina. Cuando ella obedece, y esto es crucial, no porque entendía, sino porque decidió confiar, el milagro comenzó. La harina no escaseó. El aceite no disminuyó. Y el hambre que debía matarlos se transformó en una temporada de provisión sobrenatural. Aquí hay un principio espiritual que quiero sembrar en tu alma. Cuando tú entregas lo poco que te queda en obediencia, Dios lo convierte en una fuente que no se acaba. Y no se trata solo de comida. Se trata de fe, de fuerza, de esperanza, de visión, de aliento. Dios puede multiplicar tu capacidad emocional, tu resistencia espiritual, tu paz interna, si decides poner en sus manos lo poco que te queda. Esa mujer no entendía, pero obedeció, y fue esa obediencia en medio de la escasez la que activó el milagro. Muchos hoy están escuchando este mensaje con el corazón estrujado. Sienten que están recogiendo los últimos pedazos de lo que alguna vez fue una vida estable, un matrimonio, una empresa, un sueño, una esperanza, y sienten que todo se está acabando. Pero hoy, en nombre de Jesús, te digo, no se está acabando. Se está transformando. Dios te ha llevado a Sarepta. Dios ha permitido que el arroyo se seque. Dios ha enviado un mensaje, esta palabra profética, para desafiar tu fe. Y si obedeces, vas a ver su gloria. Escribe ahora mismo en los comentarios, creo que Dios está multiplicando lo poco que me queda. Escríbelo con convicción. Porque lo poco en manos de Dios se convierte en manantial inagotable. Y hay más. Después de la multiplicación, la prueba no terminó. Su hijo enfermó y murió, y una vez más parecía el final. Pero Dios no había terminado con ella. Elías ora, y el niño resucita. Eso es Dios explicando con poder. Primero, complica, escasez y muerte. Luego descomplica, multiplicación y milagro. Y finalmente explica con vida, restauración y resurrección. Lázaro y la demora divina. Cuando Dios espera a propósito para glorificarse en el último minuto, hay momentos en la vida donde la espera se convierte en una herida, donde el silencio se interpreta como abandono y la demora como una respuesta negativa. Momentos donde, a pesar de nuestras oraciones, súplicas, lágrimas y fe, lo que esperábamos no llega, y lo que temíamos se vuelve realidad. Y entonces el alma grita desde lo profundo, ¿dónde estás, Señor? Así se sintieron Marta y María cuando su hermano, Lázaro, enfermó. Ellas hicieron lo correcto, enviaron a buscar a Jesús, sabiendo que Él lo amaba. No lo mandaron,
a llamar con amenaza, ni con manipulación. Solo enviaron un mensaje sencillo, cargado de esperanza. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Ellas sabían que Jesús no ignoraría ese llamado, porque no estaban apelando a su poder, sino a su amor. Pero el amor no se movió al ritmo que esperaban. Jesús, al recibir el mensaje, no se levantó de inmediato. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y esas 48 horas de aparente inactividad fueron suficientes para que la enfermedad terminara en muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no corrió al instante? ¿Por qué no sanó desde lejos, como lo hizo en otras ocasiones? ¿Por qué permitió que Lázaro muriera si tenía el poder para evitarlo? La respuesta es esta: porque hay milagros que solo se manifiestan cuando todo parece perdido. A veces Dios retrasa su intervención para maximizar su gloria, y eso duele, pero también transforma, porque no es hasta que Lázaro muere que el escenario está listo para la mayor resurrección antes de la cruz. Jesús no ignoró el mensaje, no desestimó la fe de sus amigas. Él estaba preparando algo más grande, y así como Marta y María, quizás tú también le dijiste al Señor: Señor, el que tú amas está enfermo. Tal vez no físicamente, pero sí en tus emociones, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu fe. Y el cielo se quedó en silencio. Pero escucha esto con tu espíritu. El silencio de Dios no es ausencia, es planificación, y su demora no es indiferencia, es estrategia celestial. Cuando Jesús finalmente llega, Marta sale a su encuentro, con una mezcla de fe y reproche. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Y cuántos hoy están repitiendo esa misma frase en su corazón? Si Dios hubiera intervenido, yo no estaría divorciada. Si Dios me hubiera ayudado, no habría perdido mi casa. Si Dios hubiera actuado, esa persona no habría muerto. Pero Jesús no retrocede, no se disculpa. Él mira a Marta y suelta una de las declaraciones más poderosas del Evangelio: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. ¿Qué significa eso? Que Jesús no solo tiene poder, Él es el poder. Él no solo puede sanar, puede revivir. Él no solo puede evitar la muerte, puede vencerla. Y esa es tu promesa hoy. Aunque todo parezca perdido, aunque el tiempo se agotó, aunque el dolor ya se instaló, Dios no ha terminado. Jesús se dirige a la tumba de Lázaro y al llegar llora. ¿Por qué? Porque aunque sabía lo que iba a hacer, Jesús no ignora tu dolor. Él camina contigo, siente contigo, llora contigo, pero también te desafía. Le pide a los hombres que corran la piedra. ¿Sabes por qué? Porque el milagro lo hace Él, pero la obediencia es tuya. Él puede resucitar lo que está muerto, pero te toca a ti quitar la piedra del miedo, la resignación y la incredulidad. Jesús grita con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y lo que estaba muerto, lo que olía mal, lo que ya no tenía esperanza, se levantó. Ese es el Dios que tú sigues, el que no siempre llega cuando tú quieres, pero nunca llega tarde. Jesús complicó la situación al demorar, descomplicó con una palabra y explicó con el milagro que lo que tú crees, que terminó, aún puede vivir. Escribe ahora mismo en los comentarios: mi Lázaro se levantará. Hazlo con fe, con autoridad, con esperanza, porque aunque el cielo haya estado en silencio, la tumba está a punto de temblar. Tal vez tu Lázaro no sea una persona, tal vez sea un propósito, un llamado, un sueño, una pasión que parecía perdida, y el enemigo te hizo creer que ya no vale la pena. Pero hoy el Espíritu te dice: no está muerto, está dormido, y ha llegado la hora de despertarlo. Jesús no solo resucitó a Lázaro, usó esa resurrección como el inicio de su camino hacia la cruz.
Fue ese milagro el que hizo que los líderes religiosos decidieran matarlo. Porque cuando algo muerto vuelve a vivir, los planes del enemigo se alteran. Hoy proclamo sobre ti todo lo que el enemigo intentó enterrar, todo lo que parecía muerto, todo lo que fue cubierto por una piedra de duda o miedo, va a resucitar. Cuando lo haga, serás testigo del poder de un Dios que nunca llega tarde, aunque a veces parezca que demora. El Mar Rojo. Cuando Dios permite que quedes acorralado para abrirte un camino sobrenatural, hay escenarios donde uno no solo se siente vulnerable, sino atrapado, donde no hay espacio para plan B ni plan C, donde el alma tiembla porque la única alternativa visible es el desastre, la pérdida o la muerte. Y en esos momentos el ser humano grita, el miedo se activa y la lógica desaparece. Pero es exactamente en esos momentos donde el cielo se manifiesta con más fuerza. El pueblo de Israel lo experimentó en carne propia, justo después de salir de Egipto. En Éxodo 14, después de que finalmente fueron liberados por Faraón, el pueblo comienza a caminar hacia la libertad, pero Dios no los lleva por el camino más corto, los dirige hacia el mar, hacia un callejón sin salida natural. Y eso es algo que pocos comprenden. Dios no siempre te dirige por el camino más lógico, te dirige por el camino donde su gloria se manifestará con mayor poder. Israel marcha, pero mientras avanzan, Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir. Toma su ejército, sus carros, sus capitanes, y sale a perseguirlos, y lo que era una procesión de libertad, de repente se convierte en una escena de terror. Frente a ellos, el mar. Detrás de ellos, el enemigo. A sus lados, el desierto, no hay escape, y el pueblo que había salido con gozo ahora se llena de miedo, gritan, se quejan, acusan a Moisés, y sobre todo se preguntan si Dios los ha abandonado. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que seguiste la voz de Dios y terminaste en un lugar peor que donde estabas? ¿Que obedeciste y las cosas se complicaron aún más? Entonces necesitas escuchar esto. A veces Dios te lleva al borde del mar, para demostrarte que Él no solo te guía, sino que también abre caminos donde no existen. Moisés, viendo el terror en los ojos del pueblo, les dice una frase que debe quedar grabada en tu espíritu. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Y luego Dios le da una orden sorprendente. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Marchen. ¿Hacia dónde? Sí hay un mar. Pero aquí se revela el principio. Dios no te pide que entiendas el milagro. Solo te pide que confíes y obedezcas. Moisés levanta la vara, y el mar se abre. El viento sopla durante la noche, y el mar se convierte en camino. Y lo que era imposible, lo que parecía muerte, se transforma en una autopista hacia la libertad. Dios no removió el mar, no eliminó al enemigo, simplemente creó un camino en medio de la adversidad. Y eso es lo que va a hacer contigo. Tal vez sientes que estás acorralado, que no hay salida, que tus fuerzas se agotan, que el enemigo te alcanza. Pero hoy el Espíritu te dice, yo soy el que abre caminos en medio del mar. Yo soy el que sopla con mi viento y convierte la oscuridad en avance. El pueblo cruza el mar. Cada paso sobre el fondo seco era una declaración de fe. Cada metro recorrido, una afirmación de que Dios no miente. Y cuando el último israelita cruza, Dios ordena que las aguas vuelvan a su lugar. Y el mismo mar que fue escape para Israel fue destrucción para sus enemigos. Eso es descomplicación divina. Dios no solo te saca, Él elimina lo que te perseguía. Declara ahora, mismo en los comentarios, mi mar se abrirá y mis enemigos se ahogarán. Escríbelo con fe,
porque cada palabra que confiesas con fe activa algo en el cielo. ¿Y sabes qué fue lo más impactante? Después de cruzar, el pueblo cantó. Por primera vez, adoraron con libertad. Y no fue porque el camino fue fácil, sino porque vieron la mano de Dios complicar, descomplicar y luego explicar con poder. La tormenta en el mar. Cuando Dios permite que el viento sople más fuerte para revelar quién es Él de verdad, hay etapas en las que sientes que el viento sopla en tu contra, donde todo lo que estaba bajo control empieza a temblar y lo que parecía seguro comienza a derrumbarse. Etapas donde el alma no solo se sacude por lo externo, sino que se llena de preguntas internas que duelen más que cualquier ola. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no haces nada? Y quizás ninguna historia refleja esta tensión entre fe y miedo, entre esperanza y desesperación, entre lo humano y lo divino, como el relato de los discípulos en la barca, atrapados por una tormenta mientras Jesús dormía. En Marcos 4:35-41, Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. No fue una sugerencia, fue una dirección clara. Y eso es importante. No entraron a la tormenta por desobediencia, sino por obediencia. A veces, el hecho de que estés en medio de un caos no significa que estés fuera de la voluntad de Dios, sino que estás justo en el centro del proceso que Él diseñó para revelarse de una manera que nunca habías imaginado. Los discípulos obedecen, suben a la barca, y mientras navegan, viene una gran tormenta. El viento es fuerte, las olas entran a la barca, y el miedo los inunda. Pero aquí está lo más desconcertante. Jesús está en la barca, dormido. ¿Has sentido que Dios está contigo pero callado? ¿Que sabes que su presencia está ahí, pero no ves su mano? ¿Que lo sientes, pero no lo oyes? Esa fue la crisis de los discípulos. La tensión entre la promesa y el silencio. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Lo habían visto sanar, liberar, predicar con autoridad. Pero ahora el agua llena la barca y el cielo no responde. Y entonces lo despiertan con una frase que grita dolor, frustración e incredulidad. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Esa frase resume lo que muchos sienten cuando todo se complica. ¿No te importa Dios? ¿No ves lo que estoy viviendo? ¿No te das cuenta que estoy a punto de hundirme? Y Jesús se levanta. No con desesperación, no con susto, no con alarma, con autoridad. Reprende el viento, le habla al mar, calla, enmudece, y de inmediato viene la calma. Eso es lo que pasa cuando Dios decide descomplicar. Lo que para ti es caos, para Él es terreno fértil para manifestar su señorío. Lo que para ti es amenaza, para Él es un lienzo donde pinta su poder. Pero Jesús no termina ahí. Después del milagro viene la confrontación. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque lo que realmente quería Jesús no era solo calmar la tormenta externa, sino enseñarles a confiar cuando todo tiembla. Y aquí hay una revelación poderosa. A veces, Dios permite que la tormenta suba de nivel, para que tu fe también lo haga. No quiere que sigas creyendo solo por lo que ves, quiere que creas por lo que sabes de Él. Ellos lo conocían como Maestro, pero después de esa noche empezaron a conocerlo como el Señor de los vientos y del mar, porque cada complicación tiene un propósito: ampliar tu revelación de quién es Dios. Tal vez hoy estás en esa barca. La tormenta arrecia, el viento sopla, el agua entra, y todo en ti quiere gritar: «Sálvame, Señor». Pero el Espíritu te dice: «Estoy aquí. No dormí por descuido, sino para que tu fe despierte. No callé por falta de amor, sino porque ya te di una palabra. Vamos al otro lado».
Y esa palabra sigue vigente. Vas a cruzar, vas a llegar, vas a ver su gloria en medio de la tormenta. Declara ahora mismo en los comentarios: mi fe se levanta en medio de la tormenta. Dilo con convicción, porque tu fe no es negación de la realidad, es conexión con una verdad más alta, que Dios sigue en control, aunque el mar grite, y cuando la tormenta se calme, no serás el mismo. Tendrás cicatrices que hablarán de milagros, tendrás memorias que no se explican con lógica, y sobre todo, tendrás una fe que no se basa en emociones, sino en convicciones eternas. La multiplicación de los panes, cuando Dios permite la escasez para revelar su abundancia, hay momentos en los que el alma siente que no alcanza, que no se puede más, que lo que tienes en las manos es tan poco, tan pequeño, tan limitado, que parece ridículo hablar de esperanza. Y en medio de esa sensación de vacío, de esa desesperanza, Dios entra en escena no con abundancia inmediata, sino con una pregunta incómoda, con una orden desafiante y con una complicación que revela el milagro. En Juan 6, Jesús está rodeado por una multitud inmensa. Más de 5.000 personas lo seguían, no por conveniencia, sino porque sus palabras les daban vida, sus obras les sanaban el cuerpo y el alma, y su presencia les devolvía la dignidad. Pero esa multitud tiene hambre, y aquí comienza la escena que tanto conocemos, pero que tantas veces subestimamos. Jesús mira a Felipe y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. ¿Qué pregunta? No es una sugerencia, es una provocación. Es Dios complicando a propósito. El texto es claro, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6:6. Dios sabía lo que iba a hacer, pero antes de mostrar su poder, quiso probar la mente, el corazón y la fe de los suyos, porque eso es lo que muchas veces pasa contigo. Dios no complica porque no tiene solución, complica porque quiere revelar quién eres tú ante lo imposible. Felipe responde con lógica: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco, es decir, no tenemos suficiente. Y esa frase resuena como un eco en los corazones que hoy sienten que no tienen lo suficiente para seguir, para soñar, para dar, para resistir, para amar. Pero aparece Andrés, con un chico, con una merienda, 5 panes de cebada, 2 peces, y dice: ¿pero qué es esto para tantos? Aquí está el conflicto entre lo humano y lo divino. Lo que tienes en las manos no parece suficiente, pero en manos de Jesús, lo poco se convierte en excedente. Jesús no ridiculiza la escasez, la recibe, la bendice, la parte, la reparte, y entonces el milagro comienza, no con un trueno del cielo, no con ángeles descendiendo, sino con Jesús dando gracias por lo poco. Eso es revelación pura. No esperes que Dios multiplique lo que no agradeces. Lo que bendices en obediencia, Dios lo multiplica en propósito. La gente se sienta, Jesús reparte, y todos comen, hasta saciarse. Y aún más, sobran 12 cestas. Y aquí hay otro principio. Cuando obedeces con lo poco, Dios te llena con lo mucho, y aún te sobra. Los discípulos no entendían. La multitud no sabía cómo ocurrió, pero todos recibieron. Y en esa multiplicación, Dios explicó con hechos lo que no explicó con palabras. Primero complicó: ¿de dónde compraremos? Luego descomplicó: trae lo que tienes. Y finalmente explicó: en mis manos lo que no alcanza, sobreabunda. Declara ahora mismo en los comentarios: lo poco que tengo será multiplicado por Dios. Escríbelo con fe. Hazlo tuyo, porque tu semilla no se mide por el tamaño, sino por la obediencia con que la entregas. Jesús no solo
Alimentó cuerpos, alimentó fe, activó lo sobrenatural, enseñó a no depender de lo visible. ¿Tienes 5 panes? ¿Tienes 2 peces? Entonces tienes suficiente para un milagro. No esperes tener más, solo espera en Dios y entrégalo. Porque cuando Dios decide actuar, lo limitado se transforma en testimonio. Lo mínimo se transforma en abundancia. Y lo que parecía ridículo se convierte en referencia de fe para generaciones. El sacrificio de Isaac. Cuando Dios te pide lo que más amas para revelar que Él proveerá, existen momentos en la vida donde el corazón se aprieta hasta casi dejar de latir. Momentos en los que Dios no te quita algo, sino que te pide que tú mismo lo entregues, y no te pide cualquier cosa. Te pide lo más amado, lo más esperado, lo que nació de una promesa, lo que cuidaste con lágrimas, con fe, con espera, con perseverancia, y justo cuando creías que ese sueño iba a florecer. Sin más, Dios dice, dámelo. Esa fue la orden que recibió Abraham en Génesis 22, una orden que no tenía lógica, ni precedentes, ni alivio. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Es el tipo de orden que podría destruir cualquier corazón humano. Pero también es el tipo de prueba que marca un antes y un después en la fe de un siervo de Dios, porque Dios no estaba sediento de sangre, estaba hambriento de entrega total. No quería matar a Isaac. Quería matar en Abraham todo apego que pudiera interferir con su destino profético. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Abraham no cuestiona, no debate, no retrasa, obedece, porque cuando una fe ha sido entrenada en la espera, en la promesa, en lo imposible, en la vejez, en el silencio, esa fe ya no necesita entender para obedecer. Abraham sube al monte, lleva fuego, lleva leña, lleva al hijo, y cuando Isaac le pregunta, «Padre, ¿dónde está el cordero?», él responde con una de las frases más cargadas de revelación de toda la Biblia: «Dios se proveerá de cordero». Génesis 22:8. ¡Qué declaración! No dijo, «Espero que Dios actúe», dijo, «Dios proveerá». Esa es la fe que ve provisión antes de ver el milagro, la fe que sube al monte con una promesa, aunque el altar esté vacío, la fe que sabe que cuando todo parece perdido, Dios revela su gloria más intensa. Abraham ata a Isaac, levanta el cuchillo, y justo cuando está por completar el acto, el cielo grita, «¡Detente!», y un ángel aparece, y un carnero aparece, y el sacrificio cambia de forma. Dios complicó, pidió lo imposible, Dios descomplicó, detuvo la acción, y Dios explicó, proveyendo un sustituto. Ese día, Abraham no solo salvó a su hijo, conoció una nueva dimensión de Dios. Por eso llamó aquel lugar Jehová Jireh. El Señor proveerá, y esa es tu palabra hoy. Estás subiendo un monte, con preguntas, con dolor, con incertidumbre. Quizás Dios te pidió algo que no entiendes. Quizás tu altar está vacío. Quizás tu cuchillo está alzado, pero Dios está en camino. El carnero está subiendo por el otro lado del monte, y justo a tiempo. Lo verás. Declara ahora mismo en los comentarios, Jehová Jireh, yo confío en tu provisión. Escríbelo con convicción. Porque Dios no es un verdugo, es un padre que forma guerreros en el fuego de las pruebas. Abraham bajó de ese monte no con menos, sino con más, con una fe inquebrantable, con un hijo más fuerte, con una promesa más firme, y con la revelación de que cuando entregas lo que amas, Dios te da lo que jamás imaginaste. Pedro y la redención, cuando Dios permite tu caída para restaurarte con una misión mayor. Hay momentos en la vida donde el alma tropieza tan fuerte que el eco del error resuena por dentro durante años. Donde el remordimiento no te deja dormir, la culpa pesa más que la realidad, y el corazón,
aunque sigue latiendo, parece haberse detenido en la escena de tu peor fracaso. Momentos en que tú mismo dejas de creer en ti, donde la vergüenza tapa la voz de la fe, donde no sabes si puedes volver. Y lo peor, no sabes si Dios aún quiere recibirte. Ese fue el abismo en el que cayó Pedro. En los evangelios, Pedro es el discípulo impulsivo, valiente, emocional, que camina sobre el agua, que declara que Jesús es el Cristo, que promete dar su vida por él. Pero también es el que, ante la presión, el miedo y el fuego de la prueba, lo niega 3 veces. Y no una negación casual, sino una negación con juramentos, con rabia, con distancia. No lo conozco, no sé quién es, nunca he estado con él. Esa fue la grieta que partió el alma de Pedro en 1000 pedazos, porque justo después de la tercera negación, el gallo cantó, y Jesús lo miró. Esa mirada no fue de juicio, fue de amor que duele, fue de compasión con lágrimas, fue de un Salvador que ya sabía que Pedro iba a caer, pero también sabía que él se levantaría para alimentar a otros con su restauración. Pedro sale y llora amargamente. Llora por la traición, llora por la distancia, llora porque ya no sabe si tiene lugar en el reino. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tu error te descalificó para siempre? ¿Que el llamado fue cancelado? ¿Que lo que hiciste no tiene vuelta atrás? Entonces escucha esto. Dios no cancela llamados. Dios restaura propósitos. Después de la resurrección, Jesús no solo aparece a Pedro, lo busca, lo encuentra, lo espera. Y en la playa, frente a las brasas, sí, el mismo escenario de la negación, Jesús le prepara desayuno, le cocina, le sirve, y luego le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? No le dice, ¿por qué me fallaste? No le reclama, no lo confronta con reproche, lo confronta con gracia. Cada vez que Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús no le devuelve un castigo, le da una tarea, apacienta mis ovejas. ¿Lo ves? Cada yo te fallé. Jesús lo responde con un yo aún te necesito. Eso es redención. Eso es restauración divina. Eso es la complicación transformada en misión. Jesús complicó, permitió que Pedro cayera. Jesús descomplicó, lo restauró con amor. Jesús explicó, le devolvió el llamado con más fuerza. Hoy el Espíritu te dice, no importa cuánto me hayas negado. Lo que importa es cuánto estás dispuesto a amarme hoy. Y si hoy, entre lágrimas, puedes decir, Señor, tú sabes que te amo, entonces Él te dice, vuelve, camina, sirve, te necesito. Declara ahora mismo en los comentarios, aún después de mi error, Dios me restaura. Escríbelo con fe, porque esa confesión abre un río de gracia sobre tu historia. Pedro no fue el mismo después de eso. Se volvió más sabio, más firme, más compasivo, y en Pentecostés fue él quien se levantó a predicar con poder. El mismo que negó, fue el mismo que encendió un avivamiento con su voz. Así es Dios, usa tus errores como materia prima. Usa tus lágrimas como semillas de nuevos comienzos, y usa tu quebranto como plataforma de gloria. Ana, cuando Dios permite el retraso, la humillación y el dolor para dar a luz un propósito eterno, hay dolores que no se ven, hay luchas que no sangran por fuera, pero desgarran por dentro. Hay procesos que se viven en silencio, detrás de sonrisas forzadas y saludos educados, pero que en lo profundo del alma retumban como gritos no escuchados por nadie más que por Dios. Ese fue el dolor de Ana. En 1 Samuel 1 encontramos a una mujer que amaba a Dios, que vivía en integridad, que no se había desviado de su camino, y aún así tenía una herida que no se cerraba, la esterilidad. En una cultura donde no tener hijos era considerado una maldición, una señal de desaprobación divina,
Ana vivía día tras día cargando con el peso del juicio de los hombres y con el silencio de Dios. Estaba casada con Elcana, un hombre que la amaba sinceramente. Pero él también tenía otra esposa, Penina, y Penina tenía hijos, muchos hijos, y no perdía oportunidad para recordárselo a Ana, cada año, en cada fiesta, en cada sacrificio en Silo, mientras todos adoraban, comían, cantaban. Ana lloraba, y mientras lloraba, Penina se burlaba. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? ¿Cómo puede permitir que una mujer que ama su presencia sea humillada, mientras otra que se burla tenga la bendición que ella anhela? Aquí está la verdad espiritual que duele, pero libera. Dios no estaba castigando a Ana, estaba preparando su vientre para dar a luz algo que no sería común, sino profético. Samuel no sería un hijo más, sería un juez, un profeta, un hombre que ungiría a los reyes de Israel. Y ese tipo de nacimiento no se genera en úteros distraídos, sino en vientres quebrantados por la oración. Ana no solo deseaba un hijo. Ana estaba siendo transformada en una intercesora. Su clamor estaba madurando su espíritu, moldeando su carácter y afinando su oído para oír lo que el pueblo ya no escuchaba. Porque el retraso de Dios no era negación, era formación. Un día, Ana entra al templo, una vez más. Pero esta vez, algo cambia. Ya no ora en voz alta, sus labios se mueven, pero no se oye sonido. Está tan quebrada, tan cansada, tan vacía, que ya no ora desde su alma, sino desde su espíritu. Y el sacerdote Elí la juzga, piensa que está ebria, no la entiende, la acusa. Qué fuerte, hasta el líder espiritual del momento malinterpreta su dolor. ¿Te ha pasado? ¿Has sido juzgada por lo que llevas por dentro? ¿Has sido incomprendida en tu proceso? Entonces necesitas saber esto. Dios no necesita que los hombres te entiendan. Solo necesita que tú no dejes de orar. Ana, con lágrimas en los ojos, le responde con humildad: no soy una mujer ebria, sino una mujer atribulada de espíritu. Y Elí entonces libera una palabra profética: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Ana se levanta, ya no está triste, no porque esté embarazada, sino porque la palabra fue soltada. Y eso es lo que cambia el ambiente. Cuando una palabra profética entra en tu espíritu, la tristeza se va antes que el milagro llegue. Al tiempo, Ana concibe, da a luz a Samuel, y no lo guarda para sí, lo entrega al templo, lo consagra a Dios, porque entiende que ese hijo no fue una recompensa, fue una misión. Dios complicó, cerró el vientre. Dios descomplicó, soltó la palabra. Dios explicó, reveló que Samuel sería el inicio de una nueva era. Declara ahora en los comentarios: mi dolor va a parir un propósito eterno, porque no todo retraso es castigo, no toda lágrima es pérdida, no toda burla será el final. Penina tenía muchos hijos, pero no sabemos el nombre de ninguno. Ana tuvo solo uno, pero su nombre resuena por generaciones. Hoy el cielo te dice: estoy complicando para gestar en ti algo que marcará la historia. Solo no dejes de orar, no dejes de esperar, no dejes de creer. El paralítico de Betesda, cuando Dios tarda 38 años para explicar que su poder no depende del agua, sino de su voz. Existen esperas que desgastan el alma, años que se sienten como cárceles, ciclos que parecen no romperse nunca. Y lo peor, no es el dolor físico, ni la limitación material, ni la burla social. Lo peor es ver a otros recibir lo que tú estás esperando hace tanto. Ver que el milagro pasa cerca pero nunca te alcanza. Escuchar que otros son tocados, transformados, levantados, mientras tú sigues atrapado en el mismo lugar. Ese fue el infierno emocional del paralítico del estanque de Betesda. En Juan 5 se nos presenta un escenario casi irreal.
un estanque donde, de tiempo en tiempo, un ángel descendía y agitaba las aguas, y el primero que entraba era sanado, pero solo el primero. Una estructura de milagros basada en rapidez, en competencia, en fuerza. Y allí, en medio de esa escena, había un hombre postrado hacía 38 años. No por falta de fe, no por pecado, no por rebeldía, sino porque no tenía quien lo metiera en el agua. Año tras año veía cómo otros eran sanados, y él quedaba atrás, siempre segundo, siempre después, siempre olvidado. Y aquí hay un principio espiritual que rompe estructuras humanas. Cuando no hay nadie para ayudarte, es porque Dios quiere ser tu única ayuda. Jesús entra en esa escena. No hay ángeles, no hay agitación de aguas, solo una pregunta que parece ofensiva. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. Claro que quiere. ¿Quién no querría? Pero la pregunta de Jesús no es literal. Es espiritual. ¿Aún quieres? Después de 38 años, ¿aún hay algo en ti que cree? ¿O tu alma ya se entregó al estancamiento? El paralítico no responde con fe. Responde con excusas. No tengo quien me meta. Y es entonces cuando Jesús descomplica el asunto. No le pide que espere el agua. No le pregunta por su historial. No lo regaña por su respuesta. Solo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Y al instante se levanta. 38 años de espera y un segundo de palabra divina. Porque cuando Dios decide actuar, no necesita fórmulas, ni tiempos, ni sistemas. Dios complicó, permitió la espera. Dios descomplicó, soltó una palabra. Dios explicó, con un milagro que mostró que su poder no depende de métodos, sino de su voluntad. Esa historia no es solo para el paralítico. Es para ti que estás esperando hace años, que te sientes postrado emocional, espiritual o ministerialmente, que has visto el milagro pasar y nunca quedarse contigo. Hoy Jesús se acerca, no al estanque, a ti y te dice, ¿todavía quieres? Si dentro de ti queda un sí, aunque sea débil, cansado, tembloroso, entonces prepárate, porque tu levantamiento está cerca. Declara ahora mismo en los comentarios, mi espera no será en vano, Dios se acerca a mí. Escríbelo con todo tu corazón, porque tu palabra no es espera más, tu palabra es levántate. No importa cuánto tiempo pasó, no importa si nadie te ayudó, no importa si fuiste ignorado, Dios viene por ti. No por los más rápidos, no por los más fuertes, sino por los que aún quieren. La mujer con flujo de sangre. Cuando Dios permite años de vergüenza para desatar un instante de restauración total, hay procesos que no se gritan, dolores que no se comparten, cargas que se arrastran en secreto. Hay historias que no tienen nombre, porque el peso del juicio externo es tan fuerte que terminan por borrar la identidad de quien las vive. En Marcos 5 nos encontramos con una mujer sin nombre, no porque no lo tuviera, sino porque el texto la define por su dolor. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años de debilidad física, de impureza ritual, de aislamiento social, de ruina económica. Porque según la ley, una mujer con flujo era impura. Todo lo que tocaba quedaba impuro, y quien la tocara también. Así que no solo estaba enferma, estaba sola. Gastó todo lo que tenía en médicos. Nadie la pudo curar. Y en vez de mejorar, iba de mal en peor. ¿Te suena familiar? ¿Has estado en una temporada donde cuanto más intentas sanar, más te rompes? Donde cada intento de avanzar termina en retroceso. Pero esta mujer no se rindió, porque dentro de ella quedaba una chispa. Y esa chispa se encendió cuando escuchó hablar de Jesús. No lo vio, no lo conocía personalmente, pero oyó hablar, y eso bastó para activar su fe. ¿Qué poder tiene un testimonio? Nunca subestimes lo que alguien puede recibir solo por escuchar que Dios aún hace milagros. Ella dijo dentro de sí,
Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Y aquí empieza la parte más poderosa. No había una promesa directa. Jesús no la había llamado. Ella no era parte de la multitud prominente, pero decidió tocar. Se abre paso entre la gente, rompe reglas, vence miedo, desafía la cultura, toca, y al instante el flujo se detiene, el cuerpo siente el cambio, y Jesús también. Él se detiene, mira alrededor y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se confunden, pero Jesús no está hablando de contacto físico, sino de conexión espiritual, porque muchos lo tocaban, pero solo una lo extrajo. ¿Cuántos están cerca, pero no reciben? ¿Y cuántos con fe secreta reciben algo eterno? Jesús la busca. Ella se presenta, temblando, confesando todo, rompiendo el silencio de 12 años en un instante de verdad, y Jesús no la regaña, no la acusa, no la impide, la llama hija. ¡Qué restauración! De mujer sin nombre, a hija del rey, de impura, a bendecida, de excluida, a incluida. Dios complicó, permitió 12 años de flujo. Dios descomplicó, permitió un toque. Dios explicó, con una palabra que restauró no solo el cuerpo, sino la identidad. Declara ahora en los comentarios, después de tocar a Jesús, nada será igual. Porque hay dolores que solo se sanan con un toque, y hay identidades que solo se restauran cuando Él te llama por tu verdadero nombre. No importa cuántos años pasaron, no importa cuántos te ignoraron, no importa cuántos te señalaron, Jesús está pasando, y tú tienes permiso para tocar. La viuda de Naín. Cuando Dios permite el duelo para transformar tu llanto en gloria, hay situaciones en la vida que golpean más allá de lo imaginable. No se trata solo de perder algo, se trata de perder lo único que te quedaba, de ver cómo lo que daba sentido a tus días desaparece ante tus ojos sin que puedas hacer nada, de caminar con el corazón hecho trizas, llevando en silencio el féretro de una esperanza que ya no volverá. Ese era el escenario de la viuda de Naín. En 1900, Lucas 7, 11, 17, la Biblia nos lleva a un pequeño pueblo llamado Naín, un lugar sin gran relevancia, pero donde el cielo decidió manifestarse de forma inesperada. Una mujer, de la cual ni siquiera se nos dice el nombre, está en camino al cementerio. Su rostro está cubierto por el dolor. Su mirada está vacía. Es viuda y acaba de perder a su único hijo. No solo ha perdido a su sangre, ha perdido su futuro, su respaldo, su protección, su compañía. En una cultura donde una mujer sola era desamparada, esto era una sentencia. Y mientras todo el pueblo acompaña la procesión fúnebre, Jesús también camina hacia la ciudad. Dos multitudes se cruzan, una marcada por la muerte y otra guiada por la vida. Cuando Jesús la ve, algo se activa. El texto dice, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lucas 7, 13. ¡Qué declaración! Jesús no ignora el dolor. Lo confronta, no con indiferencia, sino con compasión activa. No le pregunta su nombre, no le pide explicaciones, no la reprende, solo le dice, no llores. Y luego se acerca al féretro. Ese acercamiento es crucial, porque según la ley, tocar un muerto implicaba contaminación, pero Jesús no vino a evitar lo impuro, vino a redimirlo. Toca el féretro, y con una voz que atraviesa carne, huesos y dimensiones dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó, comenzó a hablar. Y Jesús lo devolvió a su madre. Dios complicó, permitió la muerte. Dios descomplicó, detuvo la procesión. Dios explicó, con un milagro que restauró lo perdido y activó un nuevo ciclo.
Aquella mujer salió de su casa con el alma partida y volvió a ella con una promesa resucitada en sus brazos. Esa es la esencia del reino. Jesús no solo consuela a los que lloran, devuelve la vida donde todos dijeron, ya no hay más que hacer. Hoy el Espíritu de Dios quiere hablarle a quienes están caminando en una procesión parecida. Tal vez no llevas un cuerpo literal, pero sí llevas el féretro de un ministerio que murió, de un sueño que se quebró, de una fe que se debilitó. Y el cielo te dice, no llores más. Voy a tocar lo que nadie se atrevió a tocar. Voy a hablarle a lo que todos enterraron, y vas a ver cómo se levanta lo que diste por perdido. Declara en los comentarios, Jesús toca mi dolor y me devuelve la vida. Escríbelo con autoridad, porque el mismo que detuvo el cortejo fúnebre en Naín, hoy se cruza en tu camino, y cuando el llanto termina, comienza la alabanza, porque cuando Dios se explica, lo hace devolviendo lo que parecía irrecuperable. La mujer sorprendida en adulterio, cuando Dios permite tu exposición para mostrar que su gracia vence el juicio, hay caídas que duelen el doble. No solo por lo que hiciste, sino porque lo hiciste a la vista de todos. Porque no tuviste tiempo de explicar. Porque la sociedad ya había dictado su veredicto. Y lo único que queda es bajar la cabeza, agachar el alma y resignarte a ser recordado por tu peor error. En Juan 8:1-11, Jesús está enseñando en el templo como de costumbre. Y de repente, la escena es interrumpida por un grupo de escribas y fariseos que arrastran a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. No traen al hombre, no hacen juicio privado, no la escuchan, la lanzan al centro, en medio de todos, y usan su vida como trampa para Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Juan 8:4-5. No les importaba la mujer. Querían una excusa para acusar a Jesús, pero el ambiente estaba cargado de condena, de juicio, de dedos señalando, y ella, en el suelo, con el corazón hecho polvo, el rostro en tierra, las lágrimas mezcladas con vergüenza. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que la mirada de todos pesa más que la voz de Dios? Jesús no responde de inmediato. Se agacha, escribe en tierra. ¡Qué gesto tan poderoso! Mientras todos están de pie exigiendo juicio, Él se agacha al nivel de ella, porque la gracia no grita desde arriba, abraza desde abajo. Luego Jesús se incorpora y suelta una frase que detiene el tiempo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Silencio. Uno a uno, desde los más ancianos, se van, porque cuando la luz de la verdad se enciende, todos recordamos que somos polvo con historia, que el dedo que acusa hoy podría ser el que mañana ruega por misericordia. Y cuando todos se van, Jesús levanta la mirada. Ya no hay público, ya no hay acusadores, solo Él y ella, y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella con voz temblorosa responde, ninguno, Señor. Y entonces viene la explicación divina, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11, Dios complicó, permitió la exposición, Dios descomplicó, escribió en tierra, Dios explicó, con una gracia que cancela el juicio y abre una nueva página. Esa mujer entró en ruina y salió restaurada. Entró sin voz y salió con destino. Y esa misma voz hoy te habla a ti. No importa qué hiciste, no importa quién te señaló, importa lo que Jesús escribe sobre ti. Él no escribe condena, escribe nueva oportunidad. Declara ahora en los comentarios, Jesús me levantó cuando todos me querían destruir. Porque su gracia no es negación del pecado. Es cancelación de condena y activación de propósito. Los que
te acusaron, verán cómo caminas en libertad. Los que te juzgaron escucharán tu testimonio, y los que pensaron que tu historia terminó, verán que recién comienza. Cuando comprendes que cada complicación fue parte del plan para mostrarte quién es Dios, si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no muchos escuchan. Eres especial. Sí, tú. Tú que no te desconectaste. Tú que decidiste continuar. A pesar del cansancio, del ruido, de las voces externas o internas que quisieron distraerte. Tú que decidiste honrar esta palabra hasta el final. Déjame repetírtelo con el corazón abierto. Muy pocos llegan hasta aquí. La mayoría se va cuando el proceso se complica, cuando la historia incomoda, cuando el alma tiembla. Pero tú te quedaste. Y por eso este cierre es solo para los elegidos, porque este viaje de 18 bloques no fue solo una enseñanza, fue un mapa espiritual, un recorrido profético, un proceso que Dios diseñó para ti, no para entretenerte, sino para confrontarte, revelarte y restaurarte. Y ahora mírame con los ojos del alma y escucha esto con el espíritu. Cada complicación que viviste tenía un propósito. Cada descomplicación tenía un momento, y cada explicación tiene un nombre: Jesús. Él fue el que permitió el proceso. Fue Él quien escribió el misterio. Fue Él quien sostuvo el silencio. Fue Él quien planificó tu liberación. Y fue Él quien te trajo hasta este video, para que por fin entiendas que Dios complica, descomplica y luego explica. Y cuando lo hace con amor, con propósito y con gloria eterna. En este momento, quiero que respires hondo y te sientas parte de algo mayor. Porque tú no solo escuchaste palabras, viviste una travesía desde Moisés frente al Mar Rojo hasta Pedro después de su negación, desde Ana clamando en Silo, hasta la mujer del flujo tocando el borde del manto. Cada historia era tu historia, cada dolor reflejaba el tuyo, y cada milagro era una promesa también para ti. Y por eso te invito a que comentes aquí abajo con esta frase final, como sello espiritual de que llegaste hasta el último bloque. Ahora entiendo, mi historia tenía un propósito eterno. Sí, escribe eso. No solo como comentario, sino como decreto, porque tú no eres víctima de un caos sin sentido. Eres protagonista de un plan divino, y quiero que compartas este video con al menos una persona, pero no lo hagas por compromiso. Hazlo por obediencia, porque quizás esa persona está en el bloque 1 de su dolor, y tú eres el puente para llevarla hasta el bloque 18 de su restauración. Hazlo como si de eso dependiera la próxima etapa de alguien. Porque quizás así sea. Y si aún no te has suscrito a este canal, detente un segundo y hazlo ahora, porque cada palabra que has recibido es apenas el comienzo. Aquí hay más. Aquí el Espíritu sigue hablando. Aquí se enciende la fe de quienes ya no tenían fuerzas. Y si este canal ha sido altar para tu alma, hazlo tu casa espiritual, porque hay personas que no tienen iglesia, pero tienen este canal. Hay personas que no conocen pastores, pero han escuchado a Dios aquí. Y si tú eres una de ellas, honra este espacio. Sostén este fuego. Sé parte de este ejército. Y ahora, antes de cerrar, detente. Respira, cierra los ojos, déjate abrazar por esta verdad, el Dios que permite complicaciones. Es el mismo que te ama tanto, que jamás dejaría que esas complicaciones fueran tu final. El cielo no te dejó caer, Dios no te soltó. Cristo te tomó en cada bloque, y hoy te está devolviendo la esperanza. No detengas el video aún, quiero que te quedes unos minutos en silencio. Con la música de fondo, solo tú y Dios. Adóralo. Dile gracias. Cierra esta serie alabando, llorando, escribiendo, adorando. Porque este final es tu nuevo comienzo. Sellados por la gracia del que complica, descomplica y explica, Padre amado,
Dios de los tiempos y de los procesos, Dios que permite el silencio solo para preparar una voz más fuerte, Dios que complica no para confundirnos, sino para redireccionarnos. Hoy venimos delante de ti, con el corazón temblando y el alma quebrada, por todo lo que has hecho en esta serie. Señor, desde el primer bloque hasta este último, has hablado con claridad. Has levantado muertos, restaurado ministerios, avivado la fe y abierto nuestros ojos a una verdad que transforma. Tú complicas, tú descomplicas y tú explicas. Y hoy, en este altar virtual donde tantos se reunieron para escucharte, nos postramos con gratitud, con temor reverente, con lágrimas y con adoración. Gracias, Señor, por cada historia, por cada personaje que escogiste para revelarte. Gracias por Moisés, por José, por Ana, por Pedro, por la viuda, por el paralítico, por Lázaro, por la mujer del flujo, por la adúltera, por Abraham, por Job, por cada uno que sangró, cayó, lloró, esperó, y luego fue levantado por tu mano gloriosa. Padre, en este momento queremos sellar cada palabra. No queremos que quede solo como un mensaje bonito. Queremos que se convierta en ADN espiritual. Queremos que esta serie quede escrita en nuestras entrañas como fuego que no se apaga. Señor, clamamos que cada vida que escuchó hasta el final sea marcada para siempre. Que ninguna de estas personas vuelva a caminar como antes. Que desde hoy, cada vez que enfrenten una complicación, recuerden que tú estás en el medio, que cuando las cosas se desordenen, entiendan que tú estás construyendo, y cuando todo parezca perdido, crean con convicción que tú vas a explicar y con poder. Dios eterno, te pedimos que selles cada revelación, que el enemigo no robe esta semilla, que la carne no la apague, que el tiempo no la desgaste, sino que crezca, que germine, que dé fruto al 100%. Espíritu Santo, visita cada hogar donde este video fue reproducido. Toca cada habitación donde alguien se quebrantó mientras escuchaba. Ministra a los que se sintieron representados en cada bloque. Sana a los que confesaron su dolor en silencio. Abraza a los que lloraron sin consuelo. Restaura a los que dijeron, ya no puedo más. Hoy oramos por los que fueron como Pedro y te negaron, por los que fueron como Job y ya no entendían, por los que fueron como Ana y no aguantaban más esperar, por los que fueron como la adúltera, señalados y humillados, por los que fueron como el paralítico, postrados por años, por los que fueron como Moisés, atrapados entre el mar y el enemigo, por los que fueron como Abraham, con el cuchillo en la mano, sin entender. Señor, tú los viste, tú los escuchaste, y tú los levantaste, Padre. Te pedimos ahora por todos los que compartirán esta palabra. Hazlos evangelistas digitales, embajadores de la verdad, que no tengan vergüenza de compartir, de declarar, de escribir. Mi historia tenía un propósito eterno. Oramos por los que aún no se han suscrito a este canal, pero que fueron alimentados como si estuvieran en una iglesia. Tócalos ahora, Señor. Hazles entender que este canal es un altar donde tú hablas, sanas y restauras. Y haz que ellos, con decisión, se unan a esta familia espiritual que no tiene paredes, pero sí presencia. Sellamos este momento, Señor. Sellamos cada bloque, cada enseñanza, cada comentario, y clamamos que esta serie no muera aquí, sino que se expanda como fuego imparable, que llegue a hospitales, a cárceles, a hogares rotos, a mentes suicidas, a matrimonios quebrados, a jóvenes confundidos. Te pedimos, Dios de los imposibles, que esta serie se vuelva voz profética en naciones, que traspase idiomas, que traspase religiones, que traspase generaciones y que en el día en que nos veamos cara a cara contigo podamos mirar atrás y decir, esa serie me cambió la vida. Ahí entendí que Dios no juega con mi historia. Ahí entendí que cuando no entendía nada,
Él estaba orquestando todo. Te damos gracias, Señor. Gracias por complicar. Gracias por descomplicar. Gracias por explicar. Te alabamos por lo que no entendimos. Te glorificamos por lo que aún nos duele. Y te amamos por lo que estás a punto de hacer. Sellamos esta oración con la sangre del Cordero. Sellamos cada oyente con la gracia del Espíritu y declaramos: ninguno de los que llegaron al final de esta serie volverá a ser el mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy el cielo ha interrumpido tu rutina con una revelación divina. Dios no siempre te lleva por caminos rectos. A veces te complica el mapa, te rodea el desierto, te confunde el viento, no porque no sepa a dónde va, sino porque quiere mostrarte lo que solo se revela en el laberinto, porque hay glorias que solo se manifiestan cuando se cierra la puerta. Hay milagros que solo nacen cuando todo se desmorona, y hay explicaciones que solo llegan después de la noche más oscura. Cuando el mundo dice todo se complicó, el cielo responde: estoy escribiendo tu capítulo más glorioso. Cuando la lógica grita esto no tiene sentido, Dios susurra: tú solo camina, que luego entenderás. Porque así es el Dios que formó los cielos y también tu historia. Complica para confrontar, descomplica para levantar y explica para glorificarse. Cuando no entiendes por qué todo se enredó, es señal de que estás siendo redirigido a una escena mayor. Cuando la puerta que pediste se cierra con fuerza, es porque hay otra que se abrirá con revelación. Y cuando todo en ti quiere decir me rindo, el Espíritu responde: no te estoy confundiendo, te estoy formando. El mismo Dios que guió a Israel por el camino más largo, que dejó a Job sin respuestas hasta el capítulo 38, que pidió a Abraham sacrificar lo que más amaba, que guardó silencio ante las lágrimas de Ana, es el mismo que hoy se inclina sobre ti y te declara: lo que parece sin sentido tiene un propósito eterno. No te detengas en el capítulo de la complicación, no te mudes al valle de la confusión, no entierres tu fe en la fosa de lo inexplicado, porque Él va a hablar, Él va a aparecer, Él va a explicar, y lo hará como solo Él sabe hacerlo, con un milagro que rompe el esquema, con una provisión que desafía el calendario, con una paz que grita en medio del caos: yo siempre estuve aquí. Tu historia no será la del que no entendió y se fue, será la del que esperó la explicación y vio la gloria, porque lo que hoy se ve como contradicción, mañana será testimonio. Lo que hoy duele como traición, mañana se revelará como puerta. Lo que hoy cargas como cruz, mañana brillará como corona. Si hoy estás enredado, no te asustes. Es probable que estés en la parte del plan donde Dios aún está complicando, pero pronto vendrá el momento en que Él descomplicará con solo una palabra. Y en el tiempo perfecto, explicará todo con una revelación que hará llorar de alegría a tu alma. Así que si pensaste cerrar tu Biblia, abandonar tu llamado, dejarlo todo, detente. Este mensaje es la carta que el cielo firmó con urgencia para ti. Dios te dice: lo que no entiendes hoy, te lo explicaré con poder mañana. Solo no te rindas. Ora, aunque sientas que todo se volvió más difícil después del amén. Clama, aunque las respuestas aún no lleguen. Camina, aunque no veas el suelo. Y si todo se enreda, recuerda: Dios no improvisa. Él está armando el rompecabezas de tu destino. Nos encontraremos en la próxima cita divina. Y cuando llegue ese día, tendrás tanto que agradecer que ni recordarás el tiempo en que dudaste de lo que ahora se revela con tanta luz. Hasta pronto, caminante del propósito. El que fue llamado a avanzar por encima del misterio, el que fue probado en la complicación, el que será honrado en la descomplicación y el que glorificará al Señor cuando todo sea finalmente explicado.